Hola, soy Natalia Villaveses Vivas y te doy la bienvenida a La mente detrás del crimen. Durante muchos años trabajé en los medios de comunicación, pero siempre sentí una profunda inquietud por comprender la mente humana, especialmente la de quienes cometen crímenes. Mi pasión por la criminología me ha llevado en los últimos años a profundizar en este campo a través de cursos especializados, buscando no solo entender, sino también aportar una mirada más consciente y analítica a cada caso. Este podcast nace de esa necesidad, explorar hechos reales desde una perspectiva respetuosa, empática y profundamente humana. Aquí no buscamos el sensacionalismo, buscamos comprender. Si disfrutas de nuestro podcast, te agradezco que dejes tus comentarios, te suscribas y oprimas la opción de me gusta. Tu apoyo me permite seguir contando estas historias. La mente detrás del crimen es un podcast dirigido exclusivamente a una audiencia adulta. No es apto para menores de 18 años. Gracias por acompañarme y espero que disfrutes de este episodio. Un hombre que le dio el rostro al término asesino en serie, un manipulador narcisista que sonreía mientras ocultaba su verdadera cara, una sociedad que perpetúa su estatus de mito. ¿Quién era realmente Ted Bundy? ¿Cuál es el peligro de convertir asesinos como él en leyenda? Hoy nos adentramos en la mente de uno de los asesinos más temidos de la historia, con la única intención de entender por qué la sociedad siente fascinación por la oscuridad de personajes como él y darle una voz a sus víctimas. Esto es La mente detrás del crimen. Bienvenidos, soy Natalia Villaveses Vivas. Por años, el nombre Ted Bundy ha sido el centro de una fascinación casi enfermiza. Su historia ha sido contada en líneas románticas, casi convirtiéndolo en leyenda. En este episodio nos vamos a adentrar en su mente oscura y complicada, pero no con la intención de convertir su historia en mito, sino de hacer un análisis profundo y del peligro que es idealizar a personajes como él. Ted Bundy construyó una máscara de normalidad para esconder su vacío emocional, su necesidad de control, su falta de empatía y sus deseos más oscuros. Bundy no era un genio, no era genuinamente encantador, era un psicópata, narcisista, que supo aprovecharse de las vulnerabilidades del sistema policial entre estados, de la falta de recursos forenses de la época y que terminó siendo condenado, literalmente, por su propia mordida, uno de sus actos de tortura preferidos. Pero, para entender al hombre, debemos recorrer los pasos del niño y del adolescente. ¿Quién era Theodore Robert Caldwell? Nació el 24 de noviembre de 1946 en un hogar para madres solteras en Burlington, Vermont. Creció creyendo que sus abuelos eran sus padres y su madre era su hermana, un engaño que descubrió siendo adolescente y que marcaría su vida para siempre. En 1950, su madre Louise se mudó con él a Tacoma, Washington. Se especula que lo hizo para escapar de los abusos de su propio padre, Samuel Caldwell, el abuelo de Bundy, quien era violento y abusivo. Tal como lo destacó la doctora Dorothy Othon Lewis, él era un individuo extremadamente violento, pateaba perros, colgaba gatos por la cola, golpeaba gente y leía pornografía vorazmente. El mismo Bundy admitió que él también devoraba pornografía desde niño y atribuyó esa adicción al combustible que alimentó sus fantasías sexuales violentas.
En Tacoma, la madre de Bundy se casó con Johnny Bundy, un cocinero de hospital que lo adoptó legalmente y le dio su apellido. Aunque Johnny intentó integrarlo a la familia e incluía a Ted en actividades como acampar o hacer tareas en casa, Ted nunca desarrolló un vínculo emocional con él. Durante su adolescencia, Bundy proyectaba la imagen de un joven educado, tranquilo y aplicado, pero quienes lo conocían más decían que era solitario, desconcentrado y profundamente inseguro. Se esforzaba por encajar, pero carecía de habilidades sociales auténticas. Tendía a manipular las situaciones a su favor, una conducta que luego se volvería característica. Fue en la universidad donde comenzó a construir la máscara con la que engañaría al mundo entero. Primero, asistió brevemente a la Universidad de Puget Sound y luego se trasladó a la Universidad de Washington para estudiar psicología. Allí conoció a Diane Edwards, una joven de familia acomodada, atractiva, refinada y segura de sí misma. Para Bundy, Diane representaba todo lo que él aspiraba a ser, el mundo al que él quería pertenecer. La relación fue intensa desde su perspectiva, pero desigual. Cuando Diane lo abandonó en 1968, alegando que Ted era inmaduro, sin dirección y que no encajaba en su mundo, el golpe fue devastador. Para el psicólogo forense Dr. Al Carlisle, quien evaluó a Bundy en prisión, esa ruptura fue el detonante emocional de una transformación profunda. En sus palabras, la relación con Diane fue una herida narcisista. Él necesitaba demostrar que era digno, pero al no poder sostener esa validación, desarrolló una necesidad de ejercer control total sobre las mujeres que le recordaban a ella. Bundy comenzó a perfeccionar su capacidad de manipulación, desarrolló su aparente carisma como arma y cultivó una imagen superficial de éxito, pero dentro de él crecía una oscuridad alimentada por el resentimiento, el deseo de venganza y la necesidad de reafirmar su poder sobre mujeres que encarnaban lo que Diane representaba. Muchas de sus futuras víctimas compartían rasgos físicos similares a ella, jóvenes delgadas con cabello largo y castaño, peinado con la raya en medio. No era coincidencia, dicen algunos. Bundy no solo buscaba matar, buscaba revivir su humillación, esta vez desde el dominio absoluto. Así, el rechazo emocional se convirtió en el combustible que encendió una de las mentes criminales más perturbadoras de la historia contemporánea. Sus crímenes comenzaron en enero de 1974, cuando Bundy cometió su primer homicidio confirmado en Washington. Durante los siguientes 4 años, asesinó a decenas de mujeres en varios estados: Oregon, Utah, Colorado y Florida. Se hacía pasar por una figura de autoridad o fingía estar herido para ganarse su confianza. Luego, las atacaba, las violaba, las asesinaba y en la mayoría de ocasiones regresaba a los cadáveres para volver a tener contacto sexual. Fue arrestado por primera vez en 1975, pero escapó 2 veces en 1977. Finalmente, en 1980, fue condenado gracias a un análisis odontológico. Sus récords dentales fueron comparados con las marcas de mordidas que dejó en una de sus víctimas. Antes de morir en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989, Bundy confesó al menos a 23 asesinatos, aunque se sospecha que pudo haber matado a más de 40 víctimas. Bundy fue el primer asesino denominado serial. Pero, ¿qué significa esto? Según la psicóloga, criminóloga, perfiladora y autora del libro Las puertas del infierno, Mónica Ramírez Cano, un asesino serial es una persona que comete 3 o más homicidios en diferentes momentos, con periodos de enfriamiento entre ellos.
La doctora Ramírez Cano resalta que es importante el hecho de que sean 3 o más, ya que el primer asesinato es el acto en el que el asesino lleva a cabo todo lo que está fantaseando. El segundo es un acto de perfeccionamiento, donde en algunos casos se introducen elementos que tal vez el asesino no había intentado en su primer crimen. Y el tercero es el momento en que encuentra la satisfacción de sus actos. Según esta reconocida experta y toda una eminencia en la serialidad, dichos individuos suelen seguir un patrón específico y tienden a repetir fantasías violentas o sexuales que se convierten en el motor de sus crímenes. Ella lo resume así: los asesinos en serie generalmente buscan satisfacer necesidades psicológicas emocionales de estimulación y gratificación sexual a través de homicidios. En el caso de Bundy, esto se cumple con precisión clínica. Bundy fue evaluado utilizando la escala PCLR, desarrollada por el Dr. Robert Hurt, una herramienta que mide los niveles de psicopatía. Una psicopatía es un desorden de la personalidad. Esta escala va de 0 a 40 y Bundy obtuvo un puntaje de 39 sobre 40. ¿Qué significa esto? Que presentaba casi todas las características de un psicópata: encanto superficial, sentido grandioso de autoestima, mentiras patológicas, manipulación, falta de remordimiento o culpa, afecto superficial, ausencia de empatía, negación de responsabilidad, y la lista continúa. Pero sus comportamientos no solo reflejaban una psicopatía extrema. Ted Bundy también encaja en el perfil de un sádico sexual con conductas necrofílicas. La necrofilia es una parafilia, es decir, una desviación sexual patológica, caracterizada por la atracción erótica hacia cadáveres. En términos clínicos, implica una necesidad compulsiva de obtener placer sexual a través del contacto con cuerpos sin vida, eliminando cualquier posibilidad de reciprocidad, consentimiento o voluntad por parte de la víctima. En el caso de Bundy, esta parafilia no era secundaria, era parte esencial de su patrón criminal. Según el psicólogo Jack Perment, Bundy frecuentemente regresaba a los lugares donde dejaba los cuerpos de sus víctimas para tener contacto sexual con ellos, incluso días después de haberles asesinado. Este comportamiento revela no solo una necesidad de control absoluto, sino una deshumanización total de la víctima. Para Bundy, el cuerpo sin vida representaba la versión más sumisa, más obediente, más perfecta de la mujer que en vida tenía poder para rechazarlo. Definitivamente Ted Bundy no encaja en el concepto de galán enigmático y poco tiene que ver con los guapos y encantadores Zac Efron, Mark Harmon o Adam Long, quienes le han dado vida en producciones que lo elevan al estatus de leyenda. Y es precisamente para entender el comportamiento de Bundy, la fascinación que siente la sociedad y la cultura pop por personajes como él y lo peligroso de esta práctica, que hoy tengo una invitada muy especial. Ella es neuropsicóloga clínica del comportamiento y también es mi hermana, Laura Villaveses Díaz. Laura, bienvenida a La Mente Detrás del Crimen. Muchísimas gracias por la invitación, Natalia. Una de las preguntas que nos hacemos todos y que se hace la audiencia es: ¿psicópatas como Bundy nacen o se hacen? Es una pregunta muy interesante, Natalia,
porque personajes como Bundy han sido investigados por muchísimos años y desgraciadamente no hemos logrado saber si nacen o se hacen. Según mi experiencia, es una mezcla de los dos, porque estas personalidades tienen un componente genético y esto ha venido investigándose a partir de neuroimágenes que han mostrado diversas alteraciones anatómicas, bioquímicas, genéticas que favorecen este tipo de rasgos psicopáticos. Por ejemplo, dicen que la corteza prefrontal, la amígdala, el hipocampo, el lóbulo temporal, que juegan papeles importantes en el desarrollo y en el funcionamiento de la biología de la agresión, se encuentran muchísimo más desarrollados en estos individuos. Y también todo lo que es la parte de neurotransmisores, tales como la serotonina, la dopamina, que han sido establecidos como medidores en la conducta agresiva y homicida, en estos individuos tienden a ser muchísimo más elevados que en las personas normales. Pero esto solo es la base genética, que sí, a pesar de ser importante y que por así decirlo da el inicio de este tipo de individuos, no quiere decir que una persona que tenga este tipo de alteraciones va a ser psicópata, sino que tiene la predisposición genética. Es el ambiente el que tiene un papel muy importante en el desarrollo de estos individuos. Algunos estudios sugieren que el papel más fundamental es el de los padres, vínculo con los padres. Tú que has tenido la oportunidad de trabajar con muchos niños, ¿cuáles crees tú que son esas banderas rojas que como padres o como personas que estamos alrededor de menores podemos detectar? Las principales alteraciones de personalidad que caracterizan el psicópata, que se pueden detectar cuando el niño es muy chiquito, es esa impulsividad, esa conducta de control, esa necesidad de manipulación y capacidad de manipular. Adicional a eso, son niños que tienden a ser muy narcisistas, muy inteligentes y que buscan camuflarse socialmente y que no quieren llamar la atención. Y siempre están justificando su comportamiento de una manera emocional. Te hago un ejemplo. El niño que aplastó los huevitos del pajarito o que el niño que abrió una palomita por dentro y se excusa diciendo, no, es que yo quiero ser médico cuando sea grande y quería ver el interior, o tengo curiosidad de cómo se veía por dentro. Ese tipo de comportamientos tienen que ser muy cuidadosos. O, por ejemplo, que en la pareja el niño tiene un comportamiento excesivamente apegado a uno de los padres y con el otro tiende a ser narcisista, tiende a tener esa necesidad de control, esa necesidad de poder. Verdaderamente interesante, y se habla mucho que estos individuos no solamente tienen una necesidad desde pequeños y adolescentes por crear incendios, sino que también tienen problemas crónicos mojando la cama y aún más presentan episodios de crueldad animal que en principio básicamente demuestra su falta de empatía. ¿Es esto cierto, Laura? Todos los psicópatas han tenido un inicio de exploración y satisfacción de esa necesidad de matar por medio de animales. Comienzan todo lo que es la exploración de esa necesidad de control-poder a través de un individuo o un ser, por así decirlo, vulnerable. Laura, ¿en qué crees que se basa esta fascinación por personajes oscuros como Bundy? Es muy interesante esa pregunta, Natalia. Tengo demasiados adolescentes y demasiadas personas interesadas en estos individuos que los glorifican. Y es muy peligroso hacer esto porque al glorificarlos estamos romantizando sus acciones y sus acciones son aberrantes. Hay unos artículos muy interesantes, es de un psicólogo y otro de un médico que se llama Colton Scrivener, que es un investigador en el laboratorio de miedo recreativo de la Universidad de Aarhus. Es muy interesante porque este estudio es pionero en el estudio de la psicología del fanatismo, del terror, y lo que él identificó, que los seres humanos tienen una curiosidad innata por lo que se sale de lo cotidiano, especialmente por comportamientos extremos como los de Bundy. Estas historias ofrecen una ventana a la mente de individuos que rompen normas sociales de manera radical, lo que nos intriga como seres humanos. Eso es lo que pasa.
Eso es lo que él habla y lo que él utiliza este término de morbosa curiosidad. Adicional, por medio de su estudio, identificó que los individuos que sienten fascinación por los asesinos en serie, por Bundy, por todos estos personajes, tienden a tener un aumento de adrenalina en el cerebro, porque es como estar expuesto al peligro indirectamente. Así es, Laura, y muchos expertos hablan básicamente de que la sensación de consumir este tipo de contenido es básicamente como ir a una casa del terror o montarse en una montaña rusa. Sabes que vas a vivir experiencias fuertes, pero lo estás haciendo desde la seguridad, desde la comodidad de tu sillón en tu casa. Sin embargo, hay personas que tienen fantasías violentas y ven en este tipo de personajes la posibilidad de cometer los crímenes que ellos desean cometer. Y se convierten básicamente en ídolos, y hay muchos que se han convertido en copycats, en copias de estos personajes, o que de cierta manera utilizan su modus operandi, ya que los estudian para cometer sus crímenes. Por eso es muy importante dividir esa línea entre la realidad y la ficción y entender que no existe nada que se pueda normalizar acerca del comportamiento de estos individuos. Y bueno, pasando a otro tema muy importante, es que Bundy, en sus últimas entrevistas, cuando estaba en la prisión a punto de ser ejecutado, dio una entrevista donde habló de su adicción por la pornografía y por la pornografía violenta, a la cual estuvo expuesto desde muy pequeño gracias a su abuelo. ¿Qué nos puedes decir al respecto de esto, acerca de la pornografía y qué efectos puede tener tanto en niños como en jóvenes? ¿Qué es lo que pasa con la pornografía? La pornografía es una forma de video recreativo para un adulto. Un niño jamás debe ser expuesto, un adolescente jamás debe ser expuesto a este tipo de contenido porque el cerebro no está listo. Según lo que yo estuve leyendo, Bundy no solamente estuvo expuesto a lo que es pornografía clásica, sino al tipo de pornografía agresivo, bondage y todo esto, violenta, que no es real. Entonces él normalizó esto porque el cerebro de él, al ser expuesto constantemente a esto, lo normaliza. Y por eso es que él tuvo estas agresiones tan fuertes hacia las mujeres, por eso él tuvo también todo lo que fue la necrofilia, etcétera, etcétera, etcétera. Laura, ¿qué consejos nos das desde la perspectiva de prevención, sobre todo como padres? ¿Qué podemos hacer para asegurarnos que nuestros hijos crezcan sanos mentalmente? Claro, lo más importante y mi consejo ante los padres es que sean padres atentos, que den mucho amor, que tengan presencia emocional, que no sean padres permisivos, poner límites claros, generar vínculos paternos fuertes, pero también cuando vean signos de alarma en sus pequeños o adicionalmente en los amigos de sus hijos o personas que conozcan, ir donde nosotros, porque a pesar de que un niño puede generar rasgos psicópatas, eso no implica que por medio del trabajo se puedan generar una serie de controles, por así decirlo, o enseñarle al niño que existen cierto tipo de reglas sociales y enseñarle al niño que él puede tener una vida normal, que es lo más importante. Definitivamente puntos muy interesantes. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en este episodio de La mente detrás del crimen. Muchísimas gracias por la invitación y quedo atenta si necesitan alguna más información al respecto. Y para cerrar, me gustaría concentrarme en las historias olvidadas detrás de la obsesión y mitificación de Bundy. Muchas hijas, hermanas, sobrinas y madres perdieron sus vidas de la forma más cruel. Todas ellas tenían sueños por cumplir, y la mente de un criminal las arrebató de este mundo. Por ellas y por todos aquellos que pierden sus vidas en crímenes violentos, debemos aprender a diseminar entre la realidad y la ficción, entre el encanto cinematográfico de Hollywood y la realidad de criminales como Bundy, que se encuentran en cada país, ciudad, pueblo, vecindario y calle que recorremos. En las propias palabras de Ted Bundy, queremos decir que somos capaces de identificar
quiénes son personas peligrosas. Lo aterrador de esto es que no los puedes identificar. La gente no comprende que hay asesinos potenciales entre ellos. ¿Cómo alguien puede vivir en una sociedad donde la gente que le gusta, ama, con quienes trabaja y hasta a quienes admira, al próximo día pueden convertirse en las personas más demónicas del mundo? Según estimaciones del FBI, en Estados Unidos podrían estar activos entre 25 y 50 asesinos seriales en cualquier momento, representando menos del 1% de todos los homicidios anuales. Sin embargo, investigadores independientes, como Thomas Hargrove, que hace parte de The Motor Accountability Project, sugiere que el número real podría ascender a 2.000 asesinos seriales activos solo en Estados Unidos, basándose en patrones de homicidios no resueltos. A nivel mundial, aunque no existen cifras oficiales consolidadas, expertos como el criminólogo Michael Arfield estiman que podrían existir más de 3.000 a 4.000 asesinos seriales activos en el mundo. Países con alta población y estructuras policiales fragmentadas, como Brasil, México, Rusia, India o Sudáfrica, enfrentan mayores desafíos en la identificación de estos criminales, lo que sugiere que muchas series de crímenes aún no han sido detectados ni conectados. La falta de estadísticas globales centralizadas, sumada al subregistro y la disparidad en los sistemas judiciales, hace que el verdadero número de asesinos seriales en el planeta siga siendo un misterio, pero potencialmente es mucho más alto de lo que las cifras arrojan. Ellos no son figuras de ficción, son seres reales, y entender sus mentes es el primer paso para educarnos y prevenir que sus crímenes se sigan cometiendo. Gracias por acompañarme en este viaje por la mente detrás del crimen. Este episodio ha sido escrito, producido y narrado por mí, Natalia Villaveses Vivas, con la participación de Laura Villaveses Díaz como nuestra experta. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.